pedir al hermano Hayner que nos dirija en una oración, y luego después de la oración vamos a cantar un himno, el cual voy a dirigir yo sin resto ordinario, y después del himno, pero primero el himno, después la oración, nuestro hermano Hayner, y luego después vamos a entrar a lo que es la clase de esta ocasión. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a buscar el himno número 5. Vamos a cantar la primera y la tercera estrofa. Himno número 5. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor, es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti, es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Oremos. Eterno Padre Celestial, te damos muchas gracias, oh Dios, en este momento por permitirnos estar en este lugar de reunión para glorificar tu nombre. Que en este momento en que vayamos a estudiar tu palabra en cuanto a los fundamentos de la iglesia, podamos aprender, Señor, de la mejor manera, podamos retener tu palabra para también así poder enseñar a otras personas afuera en el mundo. Te pedimos que bendigas a los gobernantes de esta nación, que los lleves por el mejor camino para que puedan guiar a esta nación bajo reglas y principios de la Biblia, oh Dios. Le pedimos que esté usted con los que sufren, los que están largos, oh Dios, de aquí, de este lugar, nuestros hermanos en Cristo que no están aquí presentes. Te pedimos que les guardes, les ayudes en sus caminos. Te pedimos también que todo sea de bendición y que podamos, Señor, estar firmes cada día más en tu palabra. Te damos gracias y pedimos todas estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Vamos a considerar una lección más de fundamentos de la fe. Ahorita estamos ya en la lección número 19, así que pues hemos considerado varias lecciones hasta este momento, y pues la que nos toca ahora es una vez más una continuación de la iglesia verdadera, así que es la lección número 7 que vamos a considerar. Así que espero una vez más que la información que hemos considerado hasta este momento sea de mucho beneficio para cada uno de nosotros, y que esa información, estas 19 lecciones que hemos considerado, sean de mucha ayuda para fortalecer nuestra fe, y así de esta manera pues llevar a cabo la voluntad de nuestro Dios. En esta ocasión vamos a ver el siguiente punto, que tiene que ver con el establecimiento de la iglesia verdadera. Es muy importante establecer este punto para que de esta manera las personas puedan darse cuenta lo que la palabra de Dios enseña en cuanto al establecimiento de la iglesia.
Las denominaciones, una vez más, hace unos pocos años dieron inicio, son religiones, denominaciones de producto humano, de origen humano. La iglesia de la cual leemos en las páginas de la Biblia, una vez más, es de origen divino, porque una vez más le pertenece a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, acuérdense de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, cuando hablamos del establecimiento de la iglesia, entonces es muy importante considerar la siguiente información. La iglesia, hermanos, fue establecida aproximadamente en el año 30-33 antes de Cristo. Una vez más, un aproximado, ¿verdad?, en cuanto a lo que es el calendario que utilizamos. Entonces, aproximadamente en el 30-33 después de Cristo, la iglesia fue establecida, la iglesia del Señor, de la cual los profetas del Antiguo Testamento hablaron. Una vez más fue establecida en este tiempo. Las denominaciones, como mencionábamos, algunas fueron establecidas en 1400, 1500, 1800, 1900. Sin embargo, la iglesia verdadera, de la cual se habla en las páginas de la Biblia, tuvo su inicio en aproximadamente entre el año 30-33 después de Cristo. En cuanto a la iglesia en profecía, estas son algunas de las profecías, hermanos, que tenemos en el Antiguo Testamento, que apuntan al establecimiento de la iglesia. Por ejemplo, Isaías capítulo 2, 1 al 4, note lo que dice ahí el texto. Isaías capítulo 2, versículos 1 al 4. Y muchos de los eruditos comentaristas están de acuerdo en que, una vez más, este es un pasaje que establece, comprueba el establecimiento de la iglesia en Jerusalén. Así que dice el capítulo 2, 1 al 4, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, y se adiestrarán más para la guerra. Noten en el versículo 3 un texto clave. Dice: vendrán muchos pueblos. Una vez más, la iglesia del Señor está compuesta de muchos pueblos, tanto judíos como gentiles. Y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Muy importante que subraye esa frase: la casa del Dios de Jacob. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan el pasaje del Nuevo Testamento donde se describe la iglesia como una casa, la casa de Dios? ¿Ok? 1 Timoteo, correcto, capítulo 3, versículo 15, especialmente es el que sirve como tema central, ¿verdad?, para lo que es la primera carta de Timoteo. Ahí dice el apóstol Pablo, para que citando, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, ¿verdad? Entonces la iglesia es descrita como una casa, y obviamente la casa de ¿quién? 1 Timoteo 3 y verso 15 establece que es la casa de Dios, la iglesia, una vez más. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que dice: la casa del Dios de Jacob, versículo 3, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas,
porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿De dónde salió la predicación del Evangelio de Cristo? Jerusalén. Hechos capítulo 2 nos habla acerca de ello, la predicación del Evangelio por primera vez. Luego en Daniel capítulo 2, versículos 31 a 44, vamos a leer el versículo 44, Daniel capítulo 2 y versículo 44. Dice el texto: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces vemos en los días de estos reyes, cuando consideramos el contexto de Daniel, esos 12 capítulos, nos damos cuenta, ¿verdad?, de los 4 reinos mundiales, obviamente Roma siendo el cuarto reino bajo el cual se iba a establecer obviamente la iglesia del Nuevo Testamento. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Cuál es la diferencia entre el reino y la iglesia? ¿Cómo que ninguna? El reino se escribe con R y la iglesia se escribe con I. Hay algunos, ¿verdad?, que obviamente quieren establecer una diferencia entre lo que es reino y lo que es la iglesia. Hermanos, no existe tal diferencia. El reino y la iglesia son lo mismo. Hace referencia a la misma institución divina llamada iglesia o reino. Así que este reino dice jamás será destruido. ¿Qué significa jamás será destruido? ¿Significa que puede dejar de existir? La respuesta es no. Es un reino inconmovible que jamás será destruido. Es un reino, obviamente, ¿verdad?, divino. La ley de Moisés llegó a su fin, pero, hermanos, la iglesia del Señor no llegará a su fin, será destruido. Así que iba a ser establecida en los reyes durante el reinado del cuarto reino, que viene siendo el reino de Roma. Y durante ese tiempo fue establecida la iglesia. Daniel 7, 13 al 14, la gloria, dominio y reino serían dados para siempre a Jesús. Luego Jeremías 31 al 34, un nuevo pacto para el reino de Cristo. El Nuevo Testamento, una vez más, es la ley bajo la cual se rige el reino de nuestro Señor Jesucristo. No la ley de Moisés, no la ley de los hombres, sino más bien la ley de Cristo, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Hoy nosotros vivimos conforme a la ley del Nuevo Testamento y no, una vez más, el Antiguo Testamento. Así que vemos estos pasajes, ¿verdad? Son muy, pero muy claros. Déjenme ver aquí rápidamente esos pasajes también muy importantes, conectarlos. Marcos capítulo 9 y verso 1. Vamos a leer este pasaje. Si no me equivoco, creo que está en el Nuevo Testamento. Ok, Marcos 9 y versículo 1. Luego vamos a conectarlo con Hechos 1.8 y Hechos 2.1 al 4. ¿Okay? Entonces ya hemos establecido que el reino iba a ser establecido durante el reinado, durante el tiempo del cuarto imperio, que viene siendo el imperio romano. Cuando Jesús estuvo una vez más durante su ministerio y también los apóstoles, el reino que estaba en lugar en ese momento fue el reino romano. Ahora 9.1 dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Note, el reino de Dios iba a venir ¿cómo? Con poder. El reino de Dios iba
iba a venir con poder. Ahora, dice aquí el texto que algunos de los que están aquí no van a gustar la muerte. ¿Qué significa esa palabra gustar? No van a probar la muerte. Es decir, no van a morir hasta que no hayan visto el reino venido con poder. Bueno, existen esas teorías de los premilenaristas que dicen que el reino todavía no está establecido. Estamos esperando el reino. Si ese es el caso, ¿cuál es la implicación aquí en Marcos 9:1? Que hay gente con más de 2000 años. Que hay gente que le ganó a Matusalén. Matusalén vivió 900 y algo años. Tendríamos personas con más de 2000 años de edad, algo totalmente absurdo, ilógico, sin sentido. Hermanos, cuando le damos una interpretación al texto, y estas son reglas de hermenéutica que es muy importante que el pueblo de Dios las conozca. Cuando una interpretación a un pasaje en particular, cuando esa interpretación está en conflicto con otros pasajes, entonces esa interpretación no es válida, no es sana, no es correcta. Cuando la interpretación a un pasaje implica algo absurdo, algo ilógico, algo sin sentido, entonces, ¿qué significa eso? Esa interpretación también no está correcta, no es válida, no es sana, no puede ser aceptada. Entonces, si decimos que el reino no ha venido, entonces la pregunta es, ¿cómo explicamos Marcos 9 y verso 1? Ahora no solamente eso, sino, ¿se acuerdan lo que dice Colosenses capítulo 1 y versículo 13? Los problemas en los que se meten los que dicen que el reino todavía no está presente. En Colosenses 1:3, ahí se sabe de memoria. Se ha trasladado al reino de su madre. ¿Okay? Nos libró de la potestad de las tinieblas y lo que hizo. Y nos ha trasladado ¿a dónde? A la sala de espera para esperar el reino. No, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí la escritura, hermanos, es clara cuando habla de que el reino ya estaba en existencia. Note lo que dice Colosenses 4:11, muy importante este pasaje. Colosenses 4:11. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Note, le estaban ayudando en el reino de Dios. ¿Qué significa esto? El reino ya estaba presente. Ahora, pues no le es suficiente ese pasaje. Vamos a ir a Apocalipsis 1:9. Apocalipsis 1:9. Okay. Dice el texto: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. Entonces, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, dice, no solamente en la tribulación, sino también en el reino. El reino ya estaba presente, hermanos. Entonces, eso que acabamos de ver ahorita establece eso. El reino ya estaba en existencia, una vez más, en ese momento. En ese momento, obviamente, cuando ya la iglesia ya había sido establecida. Entonces, vemos Marcos 9:1, enseña claramente que el reino enseña dos cosas muy importantes. Enseña varias cosas, para no decir dos, vamos a mencionar más de dos. Menciona varias cosas. Número 1, menciona una promesa: el reino se va a establecer, el reino va a venir, el reino va a ser establecido. Número 2, enseña que el reino va a venir con poder. Número 3, el reino va a ser establecido durante el tiempo de que estas personas iban a estar con vida. Y eso es muy importante que lo entendamos. Hermanos, el reino, la iglesia del Señor no comenzó, no fue establecida antes de Hechos capítulo 2. Muy importante que entendamos eso, sino más bien en el día de Pentecostés, conforme a las profecías. Ahora, el reino iba a venir con poder. Ahora vamos a ir a Hechos capítulo 1 y versículo 8.
Hechos capítulo 1 y verso 8, note lo que dice el texto. Vamos a leer desde el 6 en adelante. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice este pasaje? El pasaje dice claramente que los apóstoles iban a recibir poder. ¿Ok? Ahora, ¿dónde tenían que estar los apóstoles para recibir ese poder? Lucas 24 enseña claramente, después de la resurrección, el Señor le dice a los apóstoles: espérenme en Jerusalén, porque ahí ustedes van a recibir la promesa del Espíritu Santo que les dije que les iba a dar. Ellos van para Jerusalén, y aquí en Hechos 1 vemos cómo Jesús le dice: van a recibir poder. Todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ellos en Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 2, dice el texto de Hechos 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Recibieron el Espíritu Santo? La respuesta es sí. Vino este poder que Jesús les había prometido a los apóstoles, vino en el día de Pentecostés, y el texto, la evidencia es muy clara. La respuesta es sí. Entonces, si el reino iba a venir con poder, los apóstoles iban a recibir poder para poder proclamar el mensaje. Entonces, la pregunta es: ¿dónde se estableció, verdad, pues, la iglesia del Señor? Y la respuesta es simple: en Hechos capítulo 2. ¿Por qué? Porque Isaías 2, 1 al 4 apunta a Hechos capítulo 2. Marcos 9, 1 apunta a lo que se dice en Hechos 1, 8, y lo que dice Hechos 1, 8 se conecta con Hechos 2, 1 al 4. Y aquí es cuando una vez más el reino comienza, el reino da inicio, y la iglesia es establecida en Hechos capítulo 2. Así que una vez más la evidencia, ¿verdad?, pues nos apunta en cuanto a esto. Ahora acuérdense, en Hechos capítulo 2 dice la Escritura que como 3,000 personas obedecieron el Evangelio de Cristo. Ahora, en Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La pregunta es: ¿a cuál iglesia? ¿A cuál denominación fueron añadidas estas personas? Y la respuesta es: a ninguna denominación. ¿Okay? Otra vez, siempre me gusta recrear en mi mente, ¿verdad?, un escenario donde usted llega hasta Hechos capítulo 2. Hermano Alfredo, vamos a usarlo. Hermano Alfredo llega hasta Hechos capítulo 2, y en alguna parte de Jerusalén está una alberca, una piscina, un estanque, un lugar donde se están sumergiendo a las personas para perdón de pecados. Entonces, están las personas siendo bautizadas, y luego de repente viene un grupo subiendo de las aguas del bautismo por unas gradas. Y cuando llegan acá, el hermano los detiene, el hermano Alfredo los detiene. Y luego el hermano Alfredo le pregunta a cada uno de ellos: ¿a cuál denominación fueron añadidos ustedes? ¿Qué cree usted que le hubieran dicho esas personas que subieron de las aguas del bautismo? En ese tiempo no había Le hubiera preguntado: ¿a cuál abominación? ¿Cómo fue que dijiste? ¿A cuál denominación fuiste añadido? ¿Fuiste añadidos a los metodistas? ¿Fuiste añadidos a los católicos? ¿Fuiste añadidos a los testigos de Jehová? ¿Fuiste añadidos a los presbiterianos? ¿Fuiste añadidos a los luteranos? ¿A cuál de estos grupos fuiste añadidos? La gente, ¿qué cree usted hubiera sido la reacción de esas personas? Se hubieran quedado sorprendidas o confusas.
¿Estás hablando en hebreo? ¿Estás hablando en qué idioma estás hablando? No te entiendo. ¿A dónde fueron añadidos? Como dice Billy Graham, ve a la iglesia de tu preferencia, a la que tú quieras, donde te sientas bien, con tal que aprendas de Dios. Vamos, ¿a dónde fueron añadidos? Y la respuesta es simple: fueron añadidos a la iglesia del Señor que ha sido establecida en Hechos capítulo 2. ¿Se acuerdan que Cristo le dice, y a ti te daré las llaves del reino? ¿Se acuerdan en Mateo 16? Ahora, ¿dónde usó las llaves? ¿Dónde usó las llaves Pedro? La predicación. De hecho, ahora, ¿cómo se usaron esas llaves? La respuesta es por medio de... Ahora, ¿cómo se usaron esas llaves para que pudieran entrar al reino, a la iglesia, estas personas? Exponiendo la palabra. Okay. Exponiendo la palabra. El Señor llama por medio del Evangelio, según de Tesalonicenses 2:14. Entonces, cuando Pedro expone el Evangelio de Cristo, y podemos estar seguros que el Evangelio fue el que se predicó, porque cuando vemos el versículo 22 hasta el 36, cuando lo analizamos bien cuidadosamente, ahí vemos que el apóstol Pedro les predica de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, Pedro usa esas llaves por medio de la predicación. Entonces, a ti te daré las llaves del reino. ¿Qué es lo que hace una llave? Abre o cierra. Abre o cierra. Bueno, ¿qué es lo que hizo? ¿Cuál de esas dos acciones llevó a cabo el apóstol Pedro? ¿Abrió o cerró? Abrió. Entonces, si Pedro abrió las puertas del reino, de la iglesia también, entonces, ¿qué implica eso? ¿Cómo? Se inauguró. ¿Qué implica eso? Algo bien simple. Las puertas estaban cerradas. Si Pedro usó las llaves para abrir las puertas del reino, ¿qué implica eso? Esas puertas estaban cerradas. Entonces, ¿cómo podemos decir que en Hechos capítulo 1 ya estaban en el reino, en la iglesia, cuando las puertas del reino estaban cerradas? No sé si tiene sentido eso que estoy diciendo. Ok, creo que sí, ¿verdad? Y si no, pues a mí no me molesta que ustedes decidan estar equivocados. Que no se crea. Pero una vez más, esa es la implicación. Si Pedro abrió las puertas del reino en Hechos capítulo 2 por medio de la predicación, esas puertas estaban cerradas, nadie podía entrar a ese reino hasta que una vez más se abre, ¿verdad?, por medio de la predicación del Evangelio. Así que ahora entonces tenemos, y luego pues dice llaves, plural. ¿Cuándo son las otras llaves? Hechos 9 o 10. Okay. 10. Ahora la pregunta es, antes de Hechos 10, ¿habían gentiles en el reino? La respuesta es no, solamente le aplicaban a los judíos. Pero luego después viene el apóstol Pedro y pues no quiere predicar el evangelio de los gentiles. Entonces el Señor dice, pues va a tener que hacer algo un poquito drástico aquí. Entonces le da una visión a Pedro en el cual hay toda clase de un lienzo que baja, toda clase de animales impuros, inmundos. Y luego Pedro dice, nunca voy a comer de eso. Eso es prohibido, es lo otro. El Señor le dice, a lo que yo he santificado no le llames tú inmundo. Y en ese momento Pedro entiende y dice, ok, ahí voy, ven aquí, envíame a mí. Y ahí va Pedro y se trae testigos, se trae a algunos judíos con él, para que sean testigos de lo que va a pasar ahorita. Y luego llega Pedro y utiliza, no quería usar las llaves, el apóstol Pedro, las otras llaves para abrir el reino a los gentiles, pero va y abre esas llaves. Interesante como en Hechos capítulo 10, hermanos, de lo que es el versículo 34 hasta el 43. Si usted analiza esos versículos, y es más, yo le recomiendo, si tiene una computadora, hágale copy and paste, copiar y pegar al 34 al 43 de Hechos 10, y hágale copiar y pegar a Hechos capítulo 2, 22 al 36, y los pone así juntos. ¿Okay? Y luego después usted lo lee al mismo tiempo y usted se va a dar cuenta, hay muchas similitudes. Lo prendiste y mataste a tu hermano enemigos, lo colgaron, lo mataron, y luego de repente lo levantó. El apóstol Pedro le está predicando el mismo sermón a los gentiles.
¿Para qué? Porque tiene que ser el mismo mensaje para abrir esas puertas a los gentiles. Entonces Pedro predica ese evangelio a los gentiles. Entonces, una vez más, por medio de la predicación del evangelio y las profecías que apuntan a Hechos capítulo 2, la iglesia tuvo su inicio en Hechos capítulo 2. Así que ya una vez más, los apóstoles, ¿verdad?, los demás discípulos del Señor, pues en Hechos 2 ya vinieron a formar parte de la iglesia. Hermanos, el reino no había sido establecido, acuérdense. Acuérdense ¿qué es lo que predicaban los apóstoles, los 70 que fueron, se acuerdan que les envió el Señor? Y el mismo Señor, cuando ya metieron a Juan el Bautista en la cárcel, ¿qué es lo que predicaba Jesús? ¿Se acuerdan? El reino estaba cerca. ¿Okay? Marcos capítulo 1, versículo 15, si no me equivoco. Marcos 1, versículo 15, exactamente. Dice versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué es lo que decía en ese mensaje? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Un hermano hizo una declaración en la cual dijo que desde el momento que Cristo comenzó su ministerio, la iglesia ya estaba en existencia. Hermanos, Cristo mismo está diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué significa eso? Ya no estaba presente. Todavía no estaba presente. Y luego lo conecta con Mateo 16, 18, edificaré, tiempo futuro, mi iglesia. Yo no voy a decir voy a edificar mi iglesia cuando ya está presente. Entonces, una vez más, se necesita analizar de manera crítica estos pasajes para no enseñar cosas que la palabra de Dios no enseña. ¿Okay? ¿Alguna pregunta en cuanto a lo que es el establecimiento? Los pasajes, pienso, son muy claros, que apuntan a Hechos capítulo 2 como establecimiento de la iglesia del primer siglo. Una vez más, ninguna denominación que fue establecida en Hechos capítulo 2, ni siquiera una. Y dice la escritura en Mateo capítulo 14, si no me equivoco, toda planta que mi Padre no plantó, ¿qué dice? Será desarraigada. Toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Vamos a ver aquí rápidamente el capítulo 15 de Mateo 15, 13. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Decía el hermano Marshall Kibo, fue un evangelista exitoso hace muchos años atrás, afroamericano, decía, más vale que te salgas de ahí antes de que seas desarraigado, porque si estás en una denominación, esa denominación no la plantó mi Padre Celestial, entonces va a ser desarraigada, así que salte de ahí antes de que eso pase, ¿verdad? Y eso básicamente es lo que tiene que entender la gente, pero lamentablemente vivimos en un mundo, hermanos, donde no hay honestidad hacia la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que escuchamos de la gente hoy en día? La gente dice, oh, es que esta denominación tiene buenos programas para mis hijos, tiene muchos deportes, muchas actividades, hay muchos jóvenes, son bien activos, tienen varios programas, entonces estamos muy contentos en este lugar. Entonces deciden quedarse ahí cuando saben que no es la iglesia del Señor, no es la planta que ha sido plantada por el Señor. Así que pues es muy importante entender eso. Okay, las profecías y la iglesia, una vez más, creo que nomás podemos avanzar como unas 5 diapositivas y ya después como que ya se enoja el control. No hay que hacerlo con las flechas de ahí.
Ok, entonces, una vez más, vamos a dar un repaso en cuanto a esto. Las profecías revelaron el tiempo que la iglesia, una vez más, sería establecida. En los últimos tiempos, Isaías 2:2 a 2:17 de Hechos menciona, ahí es cuando el apóstol Pablo comienza a explicar esto de que estaban ebrios los apóstoles. ¿Se acuerdan? Estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es ahora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Joel capítulo 2, 28 al 32. El apóstol Pedro está a punto de citar Joel 2, 28 al 32, 28, 29, 30, 31, 32. 5 versículos. Dicen hermanos, con 3 versículos suficiente, hermanos, en su sermón. ¿Para qué tantos versículos? Mucha Biblia, mucha Biblia. Necesitan leer la Biblia, necesitan leer la palabra de Dios para darse cuenta de cómo Dios quiere que se predique su palabra. Deben estar pidiendo entretenimiento en vez de la palabra de nuestro Dios. Déjenme subir la suya. Entonces durante los últimos tiempos estamos viviendo, hermanos, durante los postreros días, los últimos tiempos. Desde el establecimiento de la iglesia hasta acá estamos viviendo en los postreros tiempos. Ya no hay otra dispensación que va a venir. Ya está la patriarcal, la mosaica y luego la cristiana. No hay otra más que la celestial, ¿verdad? Cuando ya se acabe todo esto. Durante el cuarto imperio romano, Daniel 2, 37 a 44, durante la generación de Jesús, Marcos 9 y versículo 1. Así que, una vez más, toda esa información la encontramos en las páginas de la Biblia y nos enseña bastante a cada uno de nosotros. Y esta información, ¿verdad? Obviamente, pues ya la hemos mencionado. El siguiente, hermano. Las profecías también, ¿verdad? Pues revelaron el lugar donde iba a ser establecida la iglesia. En Jerusalén, Isaías 2, 1 al 4. No en Roma, no en Italia, sino más bien en Jerusalén. Lucas 24, 46 al 49. Es interesante cómo todo esto, ¿no? Lucas 24, ¿no es lo que dice? Me emociona con todo esto. Cómo se conectan los versículos es sorprendente. Lucas 24, 46 a 49. Entonces les abrió el entendimiento, verso 45, para que comprendiesen las escrituras. Usted y yo podemos entender las escrituras estudiándolas, porque ahora tenemos la revelación completa de Dios. Luego dice el texto, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿dónde? Desde Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Daniel capítulo 2, 1 al 4. Y luego Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en... ¿Por qué comienza con Jerusalén? Porque Dios es un Dios de orden, hermanos, y Él ha establecido cómo se van a hacer las cosas, ¿ok? Entonces, en Jerusalén, y luego dice, vamos a ver acá, versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, verso 49, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Italia, hasta que seáis investidos. ¿No dice así, verdad? Dice, y quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, Jerusalén, Isaías, Jerusalén. Entonces, vamos, Dios nos enseña algo muy grande aquí, ¿verdad? Así que pues la evidencia, hermanos, es muy grande en cuanto al establecimiento de la iglesia. Siguiente diapositiva, hermano. No se me duerma. Las profecías revelaron la naturaleza de la iglesia. Noten, incluiría todas las naciones,
judíos y gentiles, hasta los de Costa Rica también, a todos en general. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Tendrían las leyes de Dios escritas en sus corazones. Jeremías 31:33. No es de este mundo. Juan 18:36. En cuanto a esto, ¿qué es lo que esperaban los judíos? Ellos esperaban un reino terrenal. Ellos esperaban que Jesús fuera su rey. ¿Para qué? Para luchar contra los romanos. Y así pues el reino de los judíos una vez más fuera grande. Pero hermanos, Cristo no vino para establecer un reino terrenal. I'm sorry, pero los premilenialistas lo agarraron bien mal. No han estudiado la palabra de Dios correctamente. Cristo, dicen ellos, bueno, Cristo vino, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Y como no le recibieron, le rechazaron. Por consiguiente, el reino no se pudo establecer. Entonces, Dios dijo, no estamos preparados para esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces Jesús le dijo, ¿sabes qué? Mira, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer la iglesia primero y después el reino. Hermanos, la pregunta es, ¿tuvo Jesús la oportunidad de ser un rey terrenal? ¿No dice la Biblia eso? Dice la Biblia, ¿verdad? Ok, hermanos, la Biblia enseña claramente que Jesús tuvo la oportunidad de ser un rey en la tierra. Vamos a leer aquí en Juan capítulo 6. Vamos a ver aquí. 6:15. Yo tengo la Biblia nueva. Tengo un texto apuntado en las oraciones no me encuentro. No lo que dice 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle ¿qué cosa? Rey. No, le iban a hacer rey. Volvió a retirarse al monte él solo. Juan 6:15. Entonces, ahora, acuérdense que Jesús le va a dar de comer a 5,000 personas. Ahora, ¿cree usted que se puede comenzar un reino con 5,000 personas? Ahora, ¿quién era Jesús? ¿No cree usted que le podía dar de comer a otros 5,000 más y tener 10,000 ya? Y en otra hora a 5,000 más y tener 15,000? Y en otra hora y le sigue todo el día así, hasta que ya tiene 1,000,000 de personas ahí en su reino. Jesús podía hacer eso, hermanos. Tenía poder. Pero Jesús se fue de ahí. ¿Por qué se fue de ahí? Porque, hermanos, él no estaba interesado en establecer un reino. Ahora, aparte de este versículo, el que está aquí, Juan 18:36, Cristo está delante de Pilato, ¿y qué es lo que le dice Cristo a Pilato? Mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, ¿qué pasaría? Mis discípulos, que son bastantes, lucharían por mí, para que yo no sea entregado a los judíos. Pero una vez más, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Así que una vez más la iglesia es muy grande. Y pues duraría para siempre. Daniel 2:44, jamás será destruido. Hebreos 12:28, un reino inconmovible. Entonces no iba a ser movido, sino más bien inconmovible. Iba a permanecer para siempre. Y si Dios dice que va a permanecer para siempre, hermanos, es porque va a permanecer para siempre. No hay nada ni nadie que pueda destruir, hermanos, el reino. A través de los años, la gente ha tratado de destruir la iglesia, ha tratado de destruir la Biblia. ¿Y qué pasa con la Biblia? La Biblia sigue adelante. Así que vemos una vez más la iglesia muy grande. Siguiente diapositiva, hermano. Entonces la iglesia de Cristo, hermanos, es parte del propósito eterno de Dios, ¿verdad? En cuanto a esto, vamos a verlo la próxima semana porque el tiempo se nos ha ido. Pero recuerden esto, la iglesia es parte del propósito eterno de Dios. Esto hace de la iglesia algo especial, sumamente especial. ¿Por qué?
porque es parte del propósito eterno de Dios, y vamos a explicar a qué nos referimos con parte del propósito eterno de Dios, algo que lamentablemente muchos miembros en el cuerpo de Cristo no han entendido y no se les ha explicado a ellos en cuanto a este punto, ¿verdad? Así que la próxima semana, Dios mediante, pues enseñaremos esta información.